Buenos días. Hoy le vamos a explicar un tema que vendría siendo derechos de la tercera generación, en el cual va a estar explicado por Catalina Gómez, Adriana Cini y Sara Cini, mi persona. Somos del grado 1 y del área sociales. Los derechos de la tercera generación, o también conocidos derechos de solidaridad o del pueblo, en el cual estos se presentan unas situaciones de carácter supranacional, como el derecho a la paz o el derecho a un ambiente sano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, fue el primer reconocimiento que tuvo de los principios inherentes de la humanidad, es decir, que fue el primer reconocimiento que hubo de los principios naturales de los humanos. Las características que se presentan en estos derechos son la primera, que estos derechos obviamente se encuentran en un grupo de personas que van por un bien común, por un objetivo común. Segundo, que se requieren de requisitos de prestaciones, como vendría siendo positivo hacer o dar, o negativo no hacer. Tres, que estos se pueden reclamar, ya sea en el propio estado o un estado diferente. Es decir, propio estado, que esta persona lo reclame y sea de la propia nación o estado. Y de otro estado, es que esta persona sea extranjera y venga a reclamar sus derechos a una nación en donde esté habitando. Y podemos darles algunos ejemplos, como el cual sería que una nación o un estado puede hacer su propia política o su propia gobernación, en el cual puede ser ya centralista o federalista. O dos, que podría ser que los estados o un gobierno no puede faltar al respeto, o digamos así, no puede hacerle mal hacia otro estado. Muchas gracias. Bueno, ahora yo les voy a explicar lo que es la gestación. La gestación, ¿qué quiere decir? O sea, cómo se vino originando esto, lo de los derechos humanos de tercera generación. Entonces, la Carta de 1948 tiene un carácter universal, por lo cual, tiempo después, los países que se reunieron a hacer la declaración de estos derechos humanos se dieron cuenta que algunos de ellos no habían estado especificados y solamente los habían propuesto o solamente dicho la idea de manera general, pero no lo habían especificado, para lo cual se tuvieron que reunir de nuevo a hacerlo con las dichas especificaciones. Y más adelante volvieron a darse cuenta que estos derechos así solamente no se podía evitar la violación de esos tales derechos humanos en el mundo, por lo que tuvieron que hacer estrategias que evitaran eso. Por otra parte, el término de derechos humanos se fue ampliando y fue tomando diferentes significados, como puede ser un ejemplo. En la década de los 80 se dieron las primeras ideas, las primeras reivindicaciones del pueblo del medio ambiente, y eso hasta el momento no le habían dado la atención necesaria, y eso que ellos ya habían propuesto eso anticipadamente. Y en el artículo 25 de la carta original, que hablaba sobre la salud. Y así fue que después se vino hablando de los derechos humanos de la segunda generación, que se trata básicamente de lo de la economía social y cultural, del carácter económico, social y cultural. Y así, mucho después fue que se vino hablando de los derechos humanos de la tercera generación, los cuales se basan en valores como la solidaridad. Ya cabe resaltar que los derechos de la tercera generación se dieron en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a la Segunda Guerra Mundial y a las necesidades del pueblo. La importancia de los derechos humanos. Eso tiene gran importancia, ya que con esto sobrevivimos mayormente. En tiempos anteriores, los derechos no existían. Luego empezaron a haber avances y reclamaciones del pueblo
porque no tenían una vida adecuada en la que pudieran sobrevivir. Luego, ya con el avance del tiempo, en la tercera generación se hicieron unos derechos, o sea, se hicieron como una evolución en los derechos y agregaron muchos más a estos que ya estaban escritos. Había unos que estaban implícitos, pero los dejaron ya en tinta y papel. Luego dijeron cuáles eran. Estos eran el derecho a la autodeterminación, a la justicia, al desarrollo, a ver cómo avanza la ciencia y poder utilizarlo, a evolucionar con el mundo, no quedarse estancados, a tener un ambiente formidable para vivir. Y lo más importante que todo, a tener ayudas económicas, alimenticias, porque no todos tenían muy buena calidad de vida o suficiente plata.